Amigos, hoy ha finalizado el Campeonato Mundial a Ritmo Rápido por equipos 2026 y desde ayer estábamos esperando el enfrentamiento de la ronda 9, es decir, la primera del día de hoy, entre el número 1 del planeta y actual campeón mundial a ritmo rápido, Magnus Carlsen, contra el actual retador mundial al título de ajedrez a ritmo clásico, Yavo Kirsindarov. Un duelo que solo les voy a decir estuvo espectacular, así que quédense hasta el final para que lo disfruten. Pero antes, como siempre, les voy a recordar que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque recuerden que aunque no estoy transmitiendo en directo este torneo, ya que se está jugando en horas de la madrugada, igual a partir de más o menos de las 9:45 horas de la mañana en Venezuela, estoy haciendo un resumen de lo sucedido en cada jornada. Mañana arranca la modalidad Blitz y bueno, también vamos a hacer el respectivo resumen del primer día. Ahora sí, vámonos con este enfrentamiento donde con las piezas blancas el número 1 del planeta, Magnus Carlsen, que bueno, por cierto no ha tenido su mejor torneo, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el actual retador al título, el gran maestro Yavo Kirsindarov, respondía con D5. C4, un gambito de dama, E6, caballo F3, caballo F6 y G3. Bueno, Magnus decide jugar una apertura catalana. Sindarov captura el peón de C4, alfil G2, alfil B4 jaque y caballo BD2. Bueno, el noruego no hace la jugada más habitual, que en este caso es alfil D2. En caso, por ejemplo, de A5, entonces vendría dama C1 para tratar de recuperar el peón. Tras caballo B2, en cambio, B5 de Sindarov, que de momento defiende su peón de más, enroque de Carlsen, alfil B7 y ahora caballo por C4. Un golpe táctico bastante bonito, ¿no? Aunque yo creo que esto debe ser teórico. Aquí Sindarov jugó B por C4 y ahora dama A4 jaque. Esta es la clave. Pueden ver que aunque parece que las negras juegan caballo C6 y defienden, las blancas tienen la iniciativa con caballo E5. No es como tal un sacrificio de pieza porque en realidad las blancas van a recuperar material, pero ojo porque hay que tener cierto cuidado, ¿no? Aquí Sindarov jugó caballo de 5 para bloquear y Magnus comete un error importante y es que el noruego jugó dama B5 para tratar de atacar el alfil de su rival en B7. Lo cierto es que lo correcto era caballo por C6, atacando la dama. Fíjense que las negras no pueden capturar el caballo porque vendría dama por. Hay que jugar dama D7, el caballo está clavado, pero bueno, tras alfil por D5, peón por y dama por B4, la partida está igualada. Las negras se van a comer el caballo, pero tras una jugada como B3, esto está muy parejo. En cambio, tras la jugada dama B5, Sindarov jugó A6 atacando la dama y ahora el número 1 del mundo no tiene más remedio que jugar dama por B7 metiéndose en un tremendo lío, ¿no? Y es que fíjense que ya la dama no puede regresar porque vendría la jugada alfil D6. Ahora, en caso de caballo por C6, vendría dama D7 y bueno, las negras se van a quedar con una pieza de ventaja ya que pueden ver que el caballo está clavado y ahora alfil por D5 no funciona para nada porque viene peón por y la dama no tiene otra pieza que capturar. El problema de dama por B7 es que aunque las blancas parecen haber recuperado la pieza, pues están en graves problemas tras la jugada caballo A5, que fue la que jugó Sindarov. Se amenaza la dama que, si se dan cuenta, está atrapada. Magnus tuvo que jugar alfil por D5 y tras caballo por B7 y alfil por B7, Sindarov jugó torre B8 y pueden ver que en este momento Magnus Carlsen tan solo tiene alfil y caballo a cambio de la dama. ¿Será suficiente compensación? Bueno, según la máquina sí, ¿no? Lo que hace que el sacrificio de dama sea más impresionante. Magnus jugó alfil C6 jaque, rey F8 y alfil F3. Fíjense, se amenaza la jugada caballo C6. Como les dije, en este momento las blancas solo tienen caballo y alfil a cambio de la dama. Y bueno, Sindarov decide darle algo más de material a su rival. Jugó alfil D6, permitiendo el doblete en C6. Pueden ver que en caso de dama E8, por ejemplo, para evitarlo vendría alfil E3. Y ahora en caso de F6 viene caballo C6, ¿no? La torre puede ir, por ejemplo, a B5, pero viene caballo por B5, torre por y torre C1. Increíble, pero todavía la máquina dice que la pareja de alfiles compensa lo que es la dama. No totalmente, pero sí hay compensación. En cambio, tras alfil D6, caballo C6 de Carlsen, que amenaza a la dama y la torre, dama E8 de Sindarov, caballo por B8, dama por B8 y E4. Las cosas cambian, pueden ver que ahora Magnus tiene torre y alfil a cambio de la dama, E5 por parte de Yavo Kirsindarov, alfil E3 defendiendo el peón,
y rey E7 del gran maestro uzbeco. Bueno, fíjense que dama por B2 sí que sería un error grave porque viene torre a B1, ¿no? Se amenaza la dama y el jaque en B8 que ganaría más material a cambio de la dama. En cambio, tras rey E7, ahora sí se amenaza el peón de B2. Magnus lo defiende y Sindaro jugó torre de 8, pasando rápidamente a activar la torre, que era la única pieza que no jugaba. D5 del número 1 del mundo, dama B4 del gran maestro uzbeco, torre FC1, torre B8 y ahora A3. Bueno, Magnus decide atacar la dama, pero el problema es que debilita la casilla B3. Era mejor quizá la jugada B3 y en caso de C3, entonces torre C2. En cambio, tras la jugada 3, dama B3 de Sindaro, que ocupa rápidamente la casilla débil. Y ahora Magnus jugó rey G2, tratando de salir de los problemas de la primera fila y también quizá defender el alfil de F3 para que no quede indefenso. Ojo, aquí era mejor alfil de 1 y en caso de dama A2, entonces alfil C2. Y de momento la dama como que queda atrapada, ¿no? Pueden ver que en caso de un C3 vendría entonces B3 y la dama sigue allí medio extraña, ¿no? Si dama por, entonces viene torre A1. En cambio, tras la jugada rey G2, C3, buena jugada de Yavor Sindarov y Magnus jugó alfil de 1. Bueno, fíjense que el peón no puede ser capturado, ¿no? En caso de peón por peón, viene dama por torre, torre por y torre por B1. Las negras devolverían la dama, pero a cambio de quedarse con una calidad en una posición menos complicada para ganar. Y en caso, por ejemplo, de torre por C3 pasa lo mismo, ¿no? Viene dama por torre, peón por y torre por torre. Calidad además con ventaja decisiva. En cambio, tras la jugada alfil de 1, dama C4. Aquí Sindaro comienza a amenazarle todos los peones a Magnus. El noruego jugó B4, dama por E4, rey G1 y A5. Fíjense que de momento Sindaro no captura el peón de D5 porque ese es muy difícil de defender. Más bien ataca los peones del flanco de dama. Alfil C2 del número 1 del mundo, dama por D5 del retador al título mundial, alfil B3, dama A8, torre por C3, A por B4, A por B4 y tras torre por B4 esta posición debe ser de ventaja decisiva para las negras porque la dama es muy fuerte y ahora sí, pues las blancas no alcanzan a compensar con las dos piezas y es que pueden ver que además de la dama, las negras también tienen dos peones de más, lo que le da mucha ventaja. Torre BC1 de Magnus Carlsen, dama B7 de Yavor Sindarov atacando al alfil, alfil C2, quizá mirando el de H7, G6, Sindaro defiende por si acaso, H4, torre B2, torre C4, F5, alfil D3, torre B3 atacando al alfil, alfil G5, rey E6, alfil C2, torre B2, torre C3, rey D7, alfil A4, rey E6, alfil C2. Magnus trata de mantener allí la misma posición, pero Sindaro comienza a atacar con dama B4, alfil D3 y ahora E4. Bueno, una imprecisión aquí del retador al título y es que era más fuerte F4, tratando rápido de dañar la estructura de peones. En caso de G por F, vendría E por F y bueno, las negras siguen teniendo ventaja decisiva. Tras la jugada de 4, en cambio, alfil C4, jaque, rey D7 y alfil G8. Bueno, Magnus intenta ir por los peones de su rival y bueno, ya además tiene menos de un minuto, ¿no? Sin embargo, esto no es una amenaza para las negras. Aquí lo mejor era mantenerse sólido con alfil E3 y tras torre B1, rey G2. Pero poco a poco la ventaja de las negras va a ir aumentando. En cambio, tras alfil G8, torre B1 por parte de Sindarov, se amenaza dama por C3 porque la torre en C1 está clavada. Rey G2 quitándose de la clavada, torre por C1 y dama B2. La intención de esta jugada, por supuesto, es evitar que el peón de H7 sea capturado. Sindaro lo sabe y jugó torre D1, también quitándose allí el ataque de la dama. ¿Qué pasa si las blancas capturan el peón? Bueno, vendría una jugada como dama G7, el alfil está atrapado, o incluso F4, que también es muy fuerte atacando la torre y creando ciertas redes de mate. En cambio, tras la jugada torre D1, dama C3 por parte de Sindarov, alfil E3 de Magnus Carlsen, rey E7, torre C1, dama B2, alfil C4, alfil E5 y torre D1. Bueno, Magnus sigue tratando de aguantar aquí la posición, pero tras dama C2 la cosa se empieza a poner complicada. Carlsen jugó torre C1 atacando a la dama y defendiendo el alfil, dama B2, torre D1 intentando repetir, alfil D6, obviamente un jugador como Sindarov sabe que tiene ventaja y no repite, alfil G5, rey D7, alfil E3, dama A3, alfil G8 de nuevo atacando el peón, dama C3, torre D4, rey E7 y ahora alfil por H7. Esta jugada es un error. Magnus confía en que, bueno, como puso su torre bloqueando aquí la entrada de la dama, ya no se puede jugar dama G7.
pero en realidad era mejor torre C4 y tras dama B2 mantener con alfil C1, ¿no? No comerse el peón porque lo más probable es que el alfil quede atrapado. En cambio, tras alfil por H7, alfil C5. Buena jugada de Sindarov. Alfil G5 de Carlsen jaque, rey F7, torre D7 jaque, rey E6 atacando la dama. Y tras torre D2, Sindarov jugó dama G7 y el número 1 del mundo tuvo que abandonar porque está perdido, ¿no? Y es que, como les dije, había una amenaza latente de que el alfil iba a quedar encerrado y así fue. Ya, dama contra torre en este final sería muy fácil de ganar para las negras, sobre todo por el peón libre. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este enfrentamiento? Como les dije desde el principio, bueno, Magnus no tuvo su mejor torneo nuevamente y es que les comento que en la siguiente ronda volvió a perder de manera estrepitosa y decidió retirarse del torneo. No jugó las últimas 2 rondas, con lo que, bueno, su equipo tampoco tuvo un muy buen desempeño, ¿no? Pero esa tabla de posiciones la veremos en el próximo video cuando sepan quién o cuál es el equipo campeón mundial a ritmo rápido. Les comento que se van a sorprender, así que si no se quieren perder ese video, les recuerdo que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like a este si les gustó, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque mañana nuevamente estaremos con el resumen del primer día en el torneo Blitz. Recuerden que arrancaremos aproximadamente a las 9:45 de la mañana, hora de Venezuela, así que los espero. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.